bien la diapositiva? Sí, doctor, sí se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos a irnos directo porque el tiempo apremia. Vamos a ver, en la clase de hoy es hepatitis agudas por virus. La definición de hepatitis viral aguda es aquella causada por virus y caracterizada por alteraciones hepáticas de laboratorio que duran menos de 6 meses. Cuando rebasan este tiempo, las hepatitis se consideran como crónicas. Entonces vamos a hablar en esta clase acerca de aquellas que duran menos de 6 meses y que por definición se conocen como hepatitis aguda. Las causas de hepatitis son variadas, entre las cuales se encuentran los virus. Hay hepatitis causadas por alcohol, como ustedes lo saben, hepatitis causadas por fármacos, por trastornos metabólicos, etcétera. Pero también los virus son causantes de hepatitis y son estos los que vamos a tratar el día de hoy. Hay dos tipos de virus que pueden causar hepatitis. Virus hepatotropos, que afectan directamente el hígado y que representan del 90 al 95% de los casos, de los cuales se encuentra el virus A, el virus B, el virus C, el virus D, el E, el F y el G. Vamos a hablar solamente de los virus más importantes desde un punto de vista epidemiológico. En un momento más haremos esa descripción. Por otra parte, hay virus no hepatotropos que afectan en forma indirecta al hígado y representan la minoría, el 1 al 5%. En este grupo tenemos el virus del Epstein-Barr y el citomegalovirus, que son virus que están asociados con la mononucleosis infecciosa. Tenemos también el virus del herpes simple, varices zoster, rubeola, adenovirus, dengue, parvovirus, B19, virus de la parotiditis y el sarampión. Hablaremos entonces de frecuentes en nuestro medio que son un problema epidemiológico en nuestro país. Y estos son los virus A, virus E, virus B y virus C. Todos tienen ARN en su genoma excepto el virus B, que tiene ADN y pertenece a la familia Hepanavirus. El virus A y el virus E se transmiten por vía fecal oral, aunque el virus A se ha descrito que puede ser transmitido por vía parenteral en casos excepcionales. La inmensa mayoría de las veces se transmite por vía fecal oral. El virus B y el virus C se transmiten por vía parenteral. Esto es muy importante porque los factores, los grupos de riesgo, mejor dicho, van a ser muy diferentes y en un momento más vamos a discutirlo. El virus A y el virus E nunca se hacen crónicos, o sea, nunca dan enfermedad crónica. Mientras que el virus B y el virus C puede evolucionar hacia una hepatitis crónica, cirrosis y hepatocarcinoma, de los cuales el virus B es el más carcinogénico. La prevalencia de las hepatitis virales en población general mexicana se muestra en esta diapositiva.
como ven ustedes, el que tiene la mayor frecuencia de prevalencia es el virus A, que representa el 80% de nuestra población. No quiere decir que nuestra población esté enferma en el 80% de la proporción, sino que el 80% de los mexicanos hemos estado en contacto con este virus y tenemos en nuestra sangre anticuerpos, que así lo atestiguan. Si nos hacemos una investigación de anticuerpos contra virus A, IgG, 8 de cada 10 mexicanos vamos a tener positivo este anticuerpo, lo que revela de que estuvimos en contacto en alguna ocasión de nuestra vida con este virus. En segundo lugar está el virus de la hepatitis C, que representa el 6% de la población. Se encuentra el virus B, que es el 3.3%. Dejé al final el virus E, que representa el 10% porque no se ha establecido una prevalencia de una forma clara. Sin embargo, se estima que la prevalencia en México puede estar alrededor del 10%, mientras que el resto de las hepatitis, hepatotropos o no hepatotropos, representa el 1%. El virus A es un problema no solamente en México, sino a nivel mundial. Como dije, el 80 al 90% de los mexicanos somos seropositivos para el IgG del virus de la hepatitis A. Es la hepatitis más común en el mundo. Si se fijan ustedes, compartimos ese dudoso privilegio con todos los países del sur, de Centro y Suramérica, África y Asia, en donde la prevalencia es de las más altas del mundo. Y la explicación es que estos países, por lo general, se caracterizan por un desarrollo bajo desde un punto de vista socioeconómico, lo que hace que las medidas de saneamiento sean en algunos casos muy deficientes. Y es precisamente lo que promueve precisamente el desarrollo de esta enfermedad. Se fijan ustedes, Estados Unidos, Canadá, Europa, los países escandinavos y Australia, la prevalencia es muy baja. En algunos países prácticamente la prevalencia es nula. La forma de contagio del virus de la hepatitis A, de acuerdo con este programa, que es el Viral Hepatitis Surveillance de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las veces es por contacto con una persona infectada, que es el 22%. Se estima que el 17% ocurre en brotes en guarderías, 7% viajes internacionales de personas que van de países de baja endemicidad a alta endemicidad. Las relaciones sexuales representan el 5%, el consumo de drogas el 2%, sin embargo hay un 50%, y eso es muy importante a la hora de hacer una revisión de una historia clínica o tratar de diagnosticarlo en un paciente. El 50% no identificamos la vía de contagio. Las manifestaciones clínicas de la hepatitis viral aguda se dividen en la fase prodrómica y fase ictérica. La fase prodrómica, como ven ustedes en la diapositiva, está compuesto por síntomas no específicos, que no llaman la atención hacia un padecimiento hepático.
Hay dolor epigástrico y en cuadrante superior derecho, fatiga, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos. Esta fase prodrómica dura unos días después del contagio. Después viene la fase ictérica. Y esta fase es la que nos permite a nosotros llamar la atención de que se trata de un padecimiento hepático, ya que los ojos se ponen amarillos, la piel y los tegumentos también. Desaparecen los síntomas de la fase prodrómica y puede haber prurito dependiendo de la intensidad de la ictericia. En los niños, la mayor parte de las veces la hepatitis es anictérica y esto es lo que hace que sea mucho más difícil reconocer el padecimiento en los niños. En los exámenes de laboratorio encontramos elevación de la ASAT a la, son las transaminasas TGO y TGP, se eleva la bilirrubina total, la fosfatasa alcalina, la gamma GT. Y a la exploración física encontramos una hepatomegalia que la mayor parte de las veces es dolorosa y obviamente constatamos cuando hay ictericia el color amarillo en las conjuntivas oculares, los tegumentos y las mucosas. Lo que acabo de escribir es la forma típica de un punto de vista clínico de la hepatitis viral. Sin embargo, hay formas atípicas y tenemos que considerarlas ya que representan un reto diagnóstico. Estas formas atípicas son la forma colestásica, la forma recidivante o prolongada y la forma con complejos autoinmunitarios. La colestásica se caracteriza porque hay una ictericia severa, hay acolia y coluria, prurito intenso. Al ver los exámenes de laboratorio, se elevan las bilirrubinas a un nivel mayor de 10 miligramos por decilitro, mientras que en la forma típica no se elevan más allá de 5 o 6 miligramos por decilitro. Aquí se elevan de una forma importante. Hay fosfatasa alcalina y gamma GT muy elevadas. Y esta forma atípica puede confundirse con una obstrucción biliar, de tal manera que en muchas ocasiones estos pacientes terminan con una CEPRE o un estudio de imagen para descartar precisamente una obstrucción de las vías biliares. Aquí el dato muy importante es que estos pacientes no tienen dolor en cuadrante superior derecho muy importante como ocurre cuando hay una obstrucción de vías biliares. La forma recidivante o prolongada representa el 6 al 10% de los casos. Puede ser bifásica o polifásica. Y estas fases representan remisiones y exacerbaciones. Puede durar en total de 16 a 40 semanas. Ya no 24 semanas, que son los 6 meses, sino que puede prolongarse hasta 40 semanas. Lo que sí es importante es que durante el curso evolutivo tenemos presente el anticuerpo contra el virus de la hepatitis A IgM. Finalmente, la forma con complejos inmunitarios se caracteriza porque hay complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en articulaciones, tejido celular subcutáneo y en vasos, produciendo artralgias, urticaria, erupciones cutáneas, vasculitis y crioglobulinemia. ¿Qué pasa cuando una persona se infecta con virus A? En primer lugar, el paciente empieza a eliminar virus mediante las heces. Inmediatamente se empieza a elevar el anticuerpo IgM contra el virus de la hepatitis A.
se elevan las transaminasas, aparecen los síntomas prodrómicos, posteriormente aparece la ictericia, y con el paso del tiempo, sí, va a haber una resolución del cuadro, empieza a desaparecer la eliminación del virus en las heces, desaparecen los síntomas, normaliza las transaminasas y desaparece alrededor del tercer mes el IgM contra el virus de la hepatitis A y permanece elevado durante un tiempo indefinido el IgG, o sea, el anticuerpo IgG del virus contra la hepatitis A. Y este anticuerpo IgG va a permanecer aumentado durante prácticamente toda la vida y va a conferir inmunidad natural al individuo. Y es precisamente este anticuerpo el que se encuentra en los sujetos que hice alusión para determinar la prevalencia en población general. Afortunadamente, en menos del 1% de los casos, este padecimiento puede ser grave. Puede haber una hepatitis fulminante, sin embargo, en la gran mayoría de los casos, sobre todo en los niños, el pronóstico es bueno, de tal manera que en muchas ocasiones se le conoce como la hepatitis benigna. ¿Qué pasa cuando un individuo se infecta con virus E? Ocurre más o menos lo mismo extrapolado a la hepatitis A. En primer lugar, aparece el RNA del virus de la hepatitis E en suero o heces. Al mismo tiempo, el individuo elimina de una forma muy importante el virus en las heces fecales y aparece el anticuerpo IgM contra el virus E. Simultáneamente, el paciente tiene síntomas, se elevan las transaminasas. Con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, el paciente empieza a desarrollar anticuerpos IgG contra el virus de la hepatitis E, desaparece el RNA, el paciente ya no elimina virus por las heces, desaparecen los síntomas, se normalizan las transaminasas y una cosa muy importante, desaparece el IgM, que al igual que ocurre en la hepatitis A, solamente permanece alto el IgG contra el virus de la hepatitis E y nos permite detectar quién ha estado en contacto con este virus. Hay otro marcador viral que es el IgA, que también puede utilizarse. Sin embargo, los que más se utilizan para diagnóstico de hepatitis por virus E son el IgG y el IgM anti-E o el RNA, el virus de la hepatitis E en sangre o en heces. El RNA casi no lo utilizamos para diagnóstico debido a que es un examen que no se encuentra disponible en muchos laboratorios y además es muy caro, sino nos limitamos a solamente determinar los anticuerpos en suero. Esta hepatitis tiene buen pronóstico en población general, sin embargo, por razones que se desconocen, en las mujeres embarazadas la mortalidad es hasta de un 20%. En conclusión, y esta puede ser una pregunta de examen, ¿cómo se establece el diagnóstico de hepatitis? En el caso de la hepatitis A, en primer lugar, por un cuadro clínico compatible,
que puede ser un cuadro típico o atípico. Segundo, alteraciones de las pruebas de la función hepática, y siempre va a haber alteraciones de las pruebas de la función hepática. No hay hepatitis de este tipo con pruebas hepáticas normales, pero sobre todo la presencia de los anticuerpos. La presencia del IgM anti-A positivo nos confirma el diagnóstico de una manera contundente de una hepatitis viral aguda de tipo A. Para hacer el diagnóstico de la hepatitis C necesitamos un cuadro clínico, alteración también de las pruebas hepáticas y la presencia de alguno de los siguientes marcadores virales. El IgM contra el virus de la hepatitis E, o bien la detección del RNA del virus de la hepatitis E por PCR. La inmunoprofilaxis contra la hepatitis A puede ser pasiva o puede ser activa. La pasiva se lleva a cabo mediante la administración de gamma globulina humana. Esta a su vez puede darse en forma de preexposición al virus o bien postexposición a la enfermedad. La preexposición se administra cuando los individuos van a viajar de lugares de baja endemicidad a alta endemicidad y la efectividad es bastante alta. La postexposición es la forma más utilizada. Desgraciadamente es la menos efectiva y se administra a contactos de pacientes infectados, es decir, cuando hay un brote de la enfermedad, a los contactos que han estado alrededor o cercanos a ese paciente, se les administra la gamma globulina humana. Sin embargo, es menos efectiva y es aún menos efectiva si se da después de una semana del contacto. Es decir, hay que dar esta forma de profilaxis lo más rápidamente posible. La forma activa consiste en la administración de vacunas. Las vacunas contra la hepatitis A están compuestas por virus inactivados y se aplican en sujetos de riesgo. No se aconseja aplicarla a la población general y menos en países de alta endemicidad como es el nuestro. Se aplica a sujetos de riesgo y que obviamente sean serológicamente negativos. Se aplica a los 0, 30 y 180 días y da una eficacia muy alta, del 95 al 100%. Se indica en viajeros de zonas de baja a alta endemicidad, a homosexuales con actividad sexual promiscua, drogadictos, hepatopatías programadas para trasplante, pacientes con uso de concentrados de factores de coagulación. Una cosa muy importante, a la fecha actual no hay vacuna disponible contra el virus de la hepatitis E. ¿Me siguen? Sí, doctor. Perfecto. Disculpen que esté interrumpiendo así, pero necesito estar seguro de que me están siguiendo. Continuamos. El tratamiento de la hepatitis por virus es conservador. Reposo relativo, buena alimentación y tratamiento sintomático. No hay que dar medicamentos en forma innecesaria para no cargar la actividad del hígado.
monitoreo clínico y de pruebas de funcionamiento hepático en forma mensual hasta la resolución completa. En el caso del virus A, no dar antivirales. Ningún antiviral es útil en este tipo de hepatitis, aunque hay algunos que se anuncian o que se promueven como tal. No hay ningún antiviral que sea útil en este padecimiento. En el virus de la hepatitis C, igual. Se han utilizado ribavirina e interferón en algunos casos graves, pero en la inmensa mayoría de los casos la hepatitis es autolimitada y no es necesario dar ningún antiviral en este tipo de hepatitis. Muy bien, vamos a ver la siguiente hepatitis, que es por virus B. Este virus pertenece a la familia de los hepatnavirus. Estamos viendo en la diapositiva el genoma. Consiste en un ADN circular que codifica para 4 genes que son muy importantes como marcadores virales. Tenemos los genes S, pre-S2, pre-S1 abajo, que codifican para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Arriba tenemos los genes pre-C y C que codifican para el antígeno E. A la derecha tenemos el gen P que codifica para la polimerasa, que es muy importante en la replicación viral. Finalmente, a la izquierda, arriba, tenemos la proteína X, que es un gen que está involucrado en la supresión de la proteína P53. La proteína P53 es un inhibidor de la carcinogénesis, de tal manera que al suprimir esta proteína lo hace carcinogénico al virus. De hecho, este virus es uno de los más carcinogénicos que existen en la naturaleza. En esta diapositiva vemos la distribución mundial del virus de la enfermedad por virus B. Vean que en nuestro país la prevalencia es baja, alrededor del 3%. Las prevalencias altas se ven en una franja de América del Sur, en África subsahariana y en Asia, mientras que nuestro país comparte una prevalencia baja con América del Norte, con Europa, con Australia. Ahorita voy a mencionar las causas por las cuales la prevalencia de esta hepatitis es baja en nuestro país. En África, la prevalencia es muy alta debido a que en estos países la transmisión más importante es la vertical. Vamos a mencionar cuál es la transmisión vertical un poco más adelante. De acuerdo con datos de la OMS, 240 millones de personas tienen infección crónica. Y en México la prevalencia es baja debido a lo siguiente. Debido a que la transmisión vertical es baja, es decir, la frecuencia de la transmisión vertical es baja, es decir, la transmisión de la madre infectada hacia el niño, hacia el recién nacido. En segundo lugar, la drogadicción intravenosa o parenteral, también la frecuencia es baja, y esta es una forma de transmisión de este tipo de hepatitis. El control en los bancos de sangre para la transmisión de la hepatitis post-transfusional es eficiente. Finalmente, de que en nuestro país desde hace algunos años se utiliza la vacuna en el esquema universal. ¿Cuáles son las principales vías de transmisión del virus de la hepatitis B? Se estima que en nuestro país, aunque hay polémicas, se cree que la forma más
frecuente de transmisión es la sexual, la cual se lleva a cabo mediante promiscuidad sexual, hetero y homosexual, y se observa con mucha frecuencia en trabajadores o trabajadoras sexuales. En segundo lugar, tenemos la transmisión mediante sangre y hemoderivados. Es muy frecuente en hemofílicos, en pacientes con hemodiálisis, profesionales de la salud como ustedes, como nosotros, enfermeras, laboratoristas, todos los que manejan los fluidos orgánicos, debemos de estar vacunados. Los que se hacen procedimientos quirúrgicos o dentales con material contaminado, usuarios de drogas intravenosas, tatuajes y piercings, que están muy de moda entre la gente joven actualmente, también puede ser vía de transmisión y eso no hay que perderlo de vista. ¿Qué pasa cuando un adulto se infecta con virus de la hepatitis B? Afortunadamente, la mayor parte de las veces hay una recuperación completa, del 85 al 90% de los casos y del 10 al 15% se vuelve crónica. Una vez que se hace crónica, puede evolucionar hacia o progresar, mejor dicho, hacia una cirrosis hepática y hepatocarcinoma. El 1% de los pacientes tiene una hepatitis fulminante, severa. La transmisión vertical es aquella que ocurre en los productos o en los niños, hijos de madre con antígeno E y antígeno S positivos. Y la cronicidad es muy alta, hasta del 90%. No es del 10 al 15% que ocurre en los adultos, sino llega a ser hasta del 90%. Y esto se transforma en una catástrofe para el niño, sobre todo cuando no se le da tratamiento profiláctico, ya que este infante, a la edad de 20 años, ya tiene cirrosis o quizá menos años, tiene una cirrosis hepática y un hepatocarcinoma. Vamos a ver más adelante cómo se trata o cómo se evita la cronicidad en la transmisión vertical. ¿Qué ocurre cuando un individuo se infecta con virus B? Pues en primer lugar aparecen marcadores de replicación viral alta, como se ve en la parte alta de la diapositiva. Esto testifica la aparición del virus en la sangre. Aparece la DNA polimerasa, la DNA viral, el antígeno E contra el virus de la hepatitis B. Simultáneamente aparece el antígeno de superficie en la sangre y aparece el IgM del anticuerpo total. Aparecen los síntomas y se elevan las transaminasas. Todo este conjunto de hallazgos, si se fijan bien, hasta la línea vertical, representan la primera fase de la infección y es la fase de replicación alta o la fase temprana, en donde el individuo es altamente infectivo o contaminante. Si la enfermedad se va a resolver, ocurre una serie de modificaciones. El paciente entra en la fase de replicación viral baja. Ocurre lo siguiente: desaparecen los marcadores de replicación viral alta, la DNA polimerasa, la DNA viral, desaparecen, el antígeno E produce la formación del anticuerpo contra el antígeno E, el IgM anticore se transforma el IgG anticore,
desaparecen los síntomas, desaparece o se mejora o se normalizan las transaminasas. Y una cosa muy importante, el antígeno S desaparece y en su lugar se forma alrededor del quinto mes, entre el quinto y el sexto mes, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y si se fijan bien, cuando el individuo se ha recuperado completamente, todos los marcadores desaparecen excepto estos dos últimos, el anticore IgG y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y estos dos marcadores atestiguan de que el paciente tuvo una infección viral que se resolvió de una forma espontánea. De tal manera que tenemos una serie de marcadores serológicos del virus B que debemos de saber cómo manejarlos, ya que eso nos va a permitir ver los diferentes posiciones o estatus del paciente con relación a la infección. Por ejemplo, cuando el paciente ha tenido una enfermedad que ya ha curado, como dije en la diapositiva anterior, solamente de todos los marcadores virales que aparecen en el cuadro, vamos a tener positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticor IgG positivos. Los demás marcadores van a ser negativos. Cuando queremos saber si el paciente ha sido vacunado o no, tenemos que ver el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que debe estar positivo. Y es el único marcador que se encuentra positivo. El anticor IgG es negativo. Cuando el paciente tiene una infección aguda y queremos saber si la infección está en una etapa temprana, una etapa de replicación viral alta, debe tener el antígeno de superficie positivo, el anticor IgG positivo o negativo, pero el anticor IgM positivo, el antígeno E positivo y el DNA del virus de la hepatitis B positivo. Y cuando ya está en etapa de resolución, es decir, en la fase de replicación viral baja, vamos a ver el antígeno de superficie positivo, el anticor IgG positivo, el anticor IgM positivo o negativo, el anticuerpo contra el antígeno E positivo. Todo esto, este manejo de marcadores puede ser muy difícil que lo memoricen. Sin embargo, tenemos que saber cómo interpretarlos para poder nosotros entrar en contexto de qué es lo que está sucediendo con el paciente cuando tiene una infección por virus de la hepatitis B. No se preocupen si no lo entienden así a bote pronto. Esta tabla viene en el libro, en mi libro, en el capítulo que escribe la doctora Linda Muñoz, ¿verdad? Y pueden revisarlo de una manera más profunda, más cuidadosa, para que entiendan de una forma más importante cómo se utiliza o cómo se manejan estos marcadores en las diferentes condiciones de la infección. La inmunización de la hepatitis viral por virus B puede ser activa o puede ser pasiva. La inmunización activa es mediante la vacuna. Se extrae de plasma de humano recombinante, se da en niños al nacer en vacunación universal a los 0, 2 y 6 meses. En adultos se da en grupos de riesgo, como dije hace unos momentos, como los profesionales de la salud, estudiantes de medicina como ustedes también. Se dan 3 dosis
las cuales dan 95% de efectividad y dura alrededor de 20 años la protección. Los efectos adversos no son importantes. La inmunidad pasiva es a base de inmunoglobulina contra hepatitis B y se da cuando se quiere una protección rápida, ya que la vacuna, la protección es lenta. Tiene grandes cantidades de anticuerpos contra el virus B extraídos de la sangre humana donada. El efecto inmediato es de protección, como les acabo de mencionar, y se aplica en individuos contaminados con fluidos de pacientes con la infección activa comprobada. Se aplica en transmisión vertical de la infección de bebés junto con la vacuna. Y esta es la forma en cómo se evita que la transmisión vertical afecte al producto y dé lugar a una infección crónica. El tratamiento del virus de la hepatitis B, pues como en la mayoría son autolimitadas, debe ser conservador. Reposo relativo, buena alimentación, tratamiento sintomático, no dar medicamentos innecesarios, monitorear clínicamente y con pruebas de función hepática mensuales al paciente. Como dije hace unos momentos, no hay antivirales o no dar antivirales en esta fase, ya que la mayor parte de las veces la infección es autolimitada. Si se hace crónica la enfermedad, entonces ahí sí hay que tratar con antivirales, pero ese es un tema diferente que va a ser tratado con la doctora Linda Muñoz, cómo tratar las infecciones crónicas con virus de la hepatitis B. Finalmente, unos minutos para el último virus, que es el virus C. Este es un virus fascinante porque en los últimos años se han hecho muchos avances en biología molecular que ha permitido obtener medicamentos altamente efectivos y para eso tenemos que describir el genoma de este virus. El genoma está formado por RNA de una cadena, como lo ven en la diapositiva. Este genoma codifica para genes estructurales y genes no estructurales. Los genes estructurales son el E1 y el E2. Los no estructurales son el NS1, 2, 3, 4A, 4B, 5A y 5B. Todos estos genes, todas estas proteínas, estructurales tienen actividad transmembrana, proteasa y helicasa, son cofactores, tienen proteína que resiste al interferón, actividad polimerasa. Todos estos factores son necesarios para la replicación y el ensamblaje de un nuevo virus. Son precisamente a estas actividades de estas proteínas no estructurales a las que le pegan los nuevos antivirales y es por eso que son altamente efectivos. La efectividad de los nuevos antivirales puede llegar a ser hasta del 100%, que es una cosa que nunca nos imaginamos los que nos ocupamos de las hepatitis virales hace algunos años o hace algunas décadas, llegar a tener medicamentos tan efectivos, pero eso lo van a tratar en otra clase cuando se hable del tratamiento de la hepatitis crónica por virus C. Existen 7 genotipos con 67 subtipos. El genotipo 1B es el más frecuente en México, representa el 60%. El genotipo 3 es el segundo más frecuente, representa el 30%, y los genotipos 2, 4 y 6, el resto, que representan del 5 al 10%. Les diré nada más que hay medicamentos en los cuales ya no importa hacer genotipos, porque le pegan a todos los genotipos.
con una efectividad casi cercana al 100%. Antes teníamos que hacer la determinación de genotipos porque había genotipos que eran más sensibles a los tratamientos que se daban en ese momento, pero ahora tenemos medicamentos pangenotípicos que le pueden dar a todos los genotipos, de tal manera que prácticamente ahora ya no es necesario determinar los genotipos para emprender el tratamiento contra una infección crónica por este virus. Las vías de transmisión del virus de la hepatitis C en México, en la mayor parte de los casos, o en la mitad de los casos, diríamos, del 40 al 50% no se identifica por más que uno le busca. En el resto, la transmisión es mediante transfusión de sangre o trasplante de órganos sólidos antes de 1990 o 1995. Representan del 50 al 75% de los casos. Mediante la administración de drogas intravenosas, extracciones dentales, múltiples parejas sexuales, 9%. Se dice que este virus se transmite también por contacto sexual, aunque con menos frecuencia que el virus de la hepatitis B. Por transmisión perinatal del 1 al 6%. Finalmente, en hemodiálisis, acupuntura, tatuajes, piercings, compartir navajas de afeitar. Se fijan bien en las vías de transmisión, son muy semejantes a lo que ocurre con el virus B. Lo que ocurre también con el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, a través del contagio parenteral. ¿Qué ocurre cuando una persona se contamina con el virus de la hepatitis C? En la mayor parte de las ocasiones hay una infección crónica, es decir, del 50 al 85% evoluciona la enfermedad en cuestión de décadas hacia una infección crónica y a una cirrosis del 2 al 20% de los pacientes. Para eso se necesitan de 20 a 30 años después de la infección. Por eso que todavía estamos viendo pacientes que fueron transfundidos antes de que hubiera control transfusional en los años 90, porque la progresión de esta enfermedad es muy lenta. Decía entonces que desafortunadamente en la mayor parte de las veces, del 50 al 85% de los casos, la infección se hace crónica y evoluciona a cirrosis. Cuando llega a cirrosis es cuando ocurren la mayor parte de las veces síntomas que nos hacen diagnosticarla. La infección aguda prácticamente es inexistente. Cuando el paciente está en fase de cirrosis hay dos caminos. Una, que tenga descompensación de la cirrosis, lo cual ocurre en el 2 al 5% de los pacientes por año, y el paciente entra en un programa de trasplante hepático. Actualmente es una de las indicaciones más importantes de trasplante hepático en México. La otra vía es que tenga un carcinoma hepatocelular, lo cual ocurre en 1 al 4% de los pacientes por año y el paciente fallece, ya sea por carcinoma hepatocelular o por alguna descompensación hepática antes de que el paciente sea trasplantado. Las manifestaciones clínicas de la hepatitis viral aguda prácticamente no existen. Casi no hay diagnóstico de la forma aguda de esta hepatitis, ya que la mayor parte de las veces no hay síntomas. Las enzimas hepáticas son normales, no hay vía de contagio clara, por lo tanto el diagnóstico es sumamente difícil. Pero cuando se diagnostica, pues entonces ocurre lo siguiente. Vemos aquí la progresión de los marcadores y de los datos clínicos en una persona que se infecta con virus de la hepatitis C. Lo primero que aparece es
RNA del virus de la hepatitis C, el cual se diagnostica mediante PCR. Si se fijan bien, las transaminasas a veces se encuentran normales. Hay algunos picos, pero son picos muy débiles de las transaminasas. Y finalmente, alrededor de la semana 20, que es de una forma muy tardía, aparece el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, que mediante una técnica de ELISA se puede detectar. Es por esto que la forma aguda del virus de la hepatitis C es prácticamente no diagnosticada y la mayor parte de las veces la diagnosticamos después de muchos años, varias décadas inclusive, ya como una hepatitis crónica avanzada o bien una cirrosis hepática. Finalmente, el tratamiento de la hepatitis aguda por virus C, pues como no lo diagnosticamos, pues prácticamente hay muy poca experiencia qué es lo que se tiene que hacer con esta forma de hepatitis. Sin embargo, en los casos en donde se diagnostica, de acuerdo a lo que se ha publicado, se puede dar interferón, pegilado y ribavirina o antivirales de acción directa nuevos. Sin embargo, repito, la experiencia es muy poca debido a que el diagnóstico es muy excepcional en esta fase de la hepatitis viral C. Finalmente, los pacientes ictéricos y muy sintomáticos tienen una probabilidad mayor de depurar el virus y por lo tanto, si llega a ser el diagnóstico y el paciente está ictérico, preferimos entonces esperarnos y no dar antivirales para ver si el paciente puede depurar el virus de una forma espontánea. Bueno, pues con esto completamos el material de esta clase. Aquí en la diapositiva les estoy poniendo mi correo electrónico. Por falta de tiempo, ya estamos unos minutitos sobre el tiempo. No podemos abrir los micrófonos para una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, pueden escribirme si no entendieron algo o quieren que les amplíe algo, con todo gusto se los contesto y de esta forma podemos contestar las preguntas que tengan. Con esto damos por concluida la clase y los espero el próximo jueves a las 8 de la mañana. La clase siguiente mía es esteatohepatitis no alcohólica. Muchas gracias y que pasen